Veamos entonces lo que venimos trabajando aquí en clase. Hemos definido lo que es el Estado, lo que es el gobierno, lo que es la nación, lo que es el país, el territorio, la república. Entonces, creo que nos queda pendiente ahora estos tres temas: población, pueblo y soberanía. Bueno, pregunto entonces, hago una pregunta de manera general. Pastor Esther, empiezo con usted que tiene el micrófono abierto. Eh, la dinámica de esta clase, la que hemos venido manejando, que le hemos preguntado a ustedes sobre algún concepto y sobre las definiciones que ustedes dan, procedemos entonces a dar las definiciones. La dinámica de preguntar y después entrar a resolver. ¿Cómo les parece a ustedes esa dinámica? Creo que la pastora Janeris ya la conoce, pero el pastor Luis es la primera vez que está con nosotros. Usted también, pastor Esther. ¿Quién está en la conexión de multiservicio? El hermano Luis, el que graba la clase. Ah, ok, perfecto. Entonces, ustedes, ¿qué concepto dan frente a estas dinámicas? Mi pastor Esther. Bueno, me parece que la dinámica, buenos días para todos, pastor, sobre todo usted. La dinámica o la metodología que usted está llevando es muy buena porque nos impulsa ante todo a poder investigar y poder desarrollarnos en diferentes temas que usted está realizando. Y por ende, pues yo me quedé estudiando hasta tarde todo lo que es acerca de los diferentes temas que usted está desarrollando. Y una de las cosas que estudié fue lo que es una población, el pueblo que falta, y, y no sé si le estaría desarrollando o usted va a hacer otra pregunta en general. Sí, vamos a trabajar las tres últimas y lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Entonces, les pregunto sobre el tema de la dinámica y muchas cosas. ¿Por qué? Porque sé que le han solicitado al pastor Raúl materiales, los materiales de estudio. Entonces, yo tengo mis materiales, yo se los doy es al final. ¿Por qué no se los doy de adelantado para que ustedes vayan investigando? Yo les puedo dejar cosas para que ustedes vayan buscando para la siguiente clase. Pero por experiencia personal, cuando nosotros tenemos un material, algunos lo leen, pero de todos modos, independientemente que lo lean, lo venimos a desarrollar en la clase. Entonces, desarrollémoslo en la clase y ahí ustedes pues se van nutriendo de una forma directa porque ya el concepto final queda siempre acá, lo que se define en clase. Entonces, por esa razón, nunca entrego un material adelantado, ¿no? Para que vayan estudiando, para que vayan leyendo. Yo lo que estoy tratando es de que ustedes vayan conociendo en la práctica, vayan conociendo lo que voy a enseñarles, lo vayan andando en la práctica de una vez. Vamos a hablar de tal cosa, entremos de una vez en lo que es. Entonces, por esa razón, comparto materiales o a veces no lo comparto porque ya ustedes en las clases los han desarrollado tan bien que les han quedado muy claros. Entonces, vamos a entrar en materia. Tenemos hoy la palabra población. Ahora sí, cuando hablamos de población, ¿de quiénes estamos hablando? Es un grupo de individuos de la misma especie que viven en un área geográfica específica y comparten características comunes. En el contexto humano se refiere a un grupo de personas que viven en el área en un área determinada, como un país, una región, una ciudad o pueblo. También investigué acerca de tipos de poblaciones.
que hay una población urbana, una población rural, una población migrante y una población indígena. Ok, ahora, en palabras suyas, en sus palabras, ¿qué sería población? O sea, Bueno, usted mis palabras. investigó, esos son conceptos generales, pero ahora, según sus palabras, población para mí es, cuando hablo de población me refiero a, como en una sola palabra que usted me pueda definir para usted qué es población, en una sola palabra. Bueno, para mí es un grupo de personas que viven en un lugar determinado. Amén. Pastor Luis, pastora Janet. Buenos días, pastor. Bueno, población sería son las personas que conforman una población y que comparten características como el territorio, la historia, el idioma y algunas costumbres. Pastora Yaneris. Buenos días, pastores. Bendiciones. Aquí mencionan que una población, pues, es una población de la tierra en diferentes ocasiones. Aquí vemos como en el tiempo del diluvio, ¿verdad? En los censos, en la profecía de Zacarías 13:8. Dice que también, según los estudios de la Biblia, antes del diluvio había 18 generaciones después de Adán y de la población eran aproximadamente unos 1.030 millones de personas. Bueno, hasta ahí lo dejo. Bueno, bien. En la conexión de Eliana, ¿quién se encuentra allí conectado? Pastor Raúl. Bueno, no sé, quisiera saber porque no tengo identificado el nombre de Eliana dentro de los alumnos. El pastor Luis Charri es el mismo que está en multiservicio. No, Luis Charri es Luis Charri, Luis España es el hermano que está grabando las clases. Ok, no, entonces no está como estudiante. Él es estudiante. Ok, bueno, entonces, Tecnólogo, le pregunto. ayudando con la grabación. Bueno, entonces le pregunto al pastor Luis España, cuando hablo de población o cuando hablamos o se habla de población, ¿de qué se está hablando? También se habla del censo, dice la pastora Yaneris. En la conexión de Eliana, ¿quién está? Buenos días, bendiciones, amado pastor o pastora. Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Eliana, soy de Uribia. Por problemas de conexión no había podido conectarme antes, pero gracias a Dios que ya en este sector ya se restableció el internet. Bueno, ¿qué entiende usted por población, mi pastora? ¿Me recuerda el nombre? Que fue que no dije, no alcancé a escuchar. Eliana. Ah, Eliana, ok. Y pastor Eliana, cuando hablo de población, ¿qué se le viene a usted a la mente? Población, bueno, se me viene a la mente un grupo de personas, no sé, una congregación. Ok, pastor Raúl, el micrófono. Bueno, vamos a definir el tema. Amados pastores, nosotros desde que venimos hablando de aquí, miren, aquí hay una clase, esto es algo, pero cuando ya entramos a esta palabra, entra el concepto de personas. Cuando hablo de país, está hablando también de aquella división
geopolítica o geográficamente política, departamentos, municipios, pero también está incluido aquí las personas. Cuando hablamos del territorio, son las clases de territorios que se dan, pero igual que habita o para personas o utilidad de las personas. Cuando hablamos de la república, nosotros hablamos también de las cosas públicas. Pastor Eliana tiene el micrófono abierto, Pastor Eliana. Bueno, entonces, y cuando hablamos de territorio, estamos hablando de espacios, pero que utilizados o habitados por personas. República, las cosas que hay del Estado, las cosas que hay en el territorio, pero que son de todos o públicas. La palabra población tiene una particularidad. Habla de personas, pero en una sola palabra se diferencia de las demás, en una sola palabra. La palabra población me refiero ahora es a una clase o una clasificación de algo, pero ya estoy hablando de personas, pero de una clase. Por ejemplo, yo lo dijo la pastora Esther, una población migrante. Entonces yo cuando quiero decir la población venezolana en Sincelejo, Montería, en el Valle del Sinú, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta o en Bogotá. Yo estoy hablando ahora de una clase. Yo quiero hablar de la población infantil. La población infantil. Y ya yo voy cerrando el ciclo como para irlas ubicando y clasificándolas. Voy a hablar de la población infantil en los barrios de escasos recursos, en los barrios de estrato 0, 1 y 2, aunque el estrato 0 no existe. El estrato 0 no existe, existe el estrato 1, 2 en adelante. Entonces quiero hablar sobre el estrato 1. Pero usted me dice, pero en el recibo dice estrato 0. Nadie puede ser estrato 0. Así aparezca así, nadie puede ser estrato 0, porque el estrato 0 es nada y la persona arranca de algo. Y al vivir en un determinado lugar, ahí hay un tipo de construcción, partiendo de ese punto de vista. Porque para que la gente pueda hacer un estrato 0 tiene que estar desnuda, tiene que estar en un espacio abierto, sin tener dónde reposar. Pero al tener ya una construcción de vivienda, así sea en bareque, así sea todo, de ahí arranca esa propiedad. El hecho de tener una posesión de un determinado lugar, eso también le da una propiedad, eso también le da, digamos, un valor económico al patrimonio personal. Entonces, yo quiero saber cuál es la condición académica de la población infantil en los barrios subnormales. Yo quiero saber cuál es el grado de nutrición de los niños de La Guajira. Pero es que todos lo sabemos. No, que no todos los indígenas de La Guajira están desnutridos. ¿Cuál es la razón de la desnutrición? Si es que ellos no tienen. Ahora, ¿cómo? Si hay tantos programas que le da el Estado a ellos, ¿por qué hay desnutrición? Entonces yo clasifico, la palabra población es una clasificación o clase. En una palabra, clase. Yo voy a hablar de algo de una clase. Voy a hablar de la población adulta en Colombia. ¿Cuál es la población adulta en Colombia? Yo necesito saber cuál es la población adulta. ¿Por qué? Porque yo quiero saber de aquí a cuántos años le quedan de expectativas de vida a estas personas. ¿Cuál es la población productiva que va desde los 18 a los 25 años? Yo quiero saberlo, porque sabiendo ese número, sé cuál es el nivel per cápita que va a tener el sostenimiento de la población mayor, el sostenimiento de ellos mismos. Eso
es lo que se identifica. Cuando usted habla de población, usted habla en una sola palabra de clase, una clase. Bueno, y va a decir, ya va como cerrando, va cerrando, digamos, lo que usted quiere investigar. Usted habla de nación, usted habla de todo de manera general y la identidad, pero usted está hablando de la identidad de todo, de 40 millones, de 50 millones de habitantes. Cuando usted habla de nación, usted habla de 50 millones de habitantes, con su identidad, con su esto. Cuando usted habla de país, usted está hablando de 50 millones de personas distribuidos en tales departamentos, en tales municipios, en tales todo. Cuando usted habla del territorio, usted está hablando de 1 millón de metros cuadrados, que es el límite de nosotros. Y ahí dentro de ese millón de 1 metro cuadrado hay 50 millones de personas. Y cuando usted habla de república, usted está hablando de todo el millón de metros cuadrados, de las cosas que hayan dentro de ese millón de metros cuadrados que nos pertenezcan a todos. Pero cuando habla de población, usted está cerrando, usted enseguida dice, va a un número pequeño, va a una cosa muy específica. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de población infantil que de población mayor, o la población que va de 18 a 25. No es lo mismo hablar de eso. Eso enseguida usted está cerrando el número. Les pregunto, ¿ha quedado claro ese concepto, mis amados pastores? Sí, señor. Listo. En una iglesia ustedes también pueden hablar de población. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿cuántos son las damas de esta congregación? Usted está refiriéndose a ese tipo de población. Ah, pero es que yo no estoy hablando de población aquí. Puede que no se use el término directo. ¿Por qué no se puede usar? Ahora, la pregunta está correcta hacerla. ¿Por qué yo no puedo decir? Vamos a ver si puedo o no puedo decirlo. Puedo decir, la población de damas en esta congregación son 50. La población de caballeros en esta congregación son de 20 caballeros. La población de niños que vienen para la escuela dominical son de 35 niños. ¿Puedo hablar en esos términos en la iglesia, en las congregaciones? Creo que sí se puede hablar, profesor, como cuando se habla, por ejemplo, de la población carcelaria. Es un grupo de personas que están en un lugar determinado. Entonces, en la iglesia podría ser, digo yo. Bueno, ¿alguien más de los que me han escuchado que quieran participar? Pastor Eliana, Pastor Jairton, Pastores José Romero, el Pastor Luis España, Pastora Keila, Pastor Santiago, Pastora Yajaira, la Pastora Dalmis, Idalmis. Pastor, muy buenos días y buenos días para todos. Le pido perdón por entrar un poco tarde a la clase. Bendiciones para todos. Pastor, sí se puede hablar de población, porque si hasta donde alcancé a entender, dice que población es una clasificación o clase, es un número específico, entonces sí podríamos hablar, como decía el pastor Luis, la población carcelaria, sí podemos hablar en la iglesia de decir, aunque no es la palabra adecuada, porque nosotros decimos cuántos miembros hay en la iglesia de damas o de caballeros,
Pero si población dice que es un número, sí, sí podremos decir, pastor, claro que sí. Bueno, hay alguien más y yo con otra persona, otro más. Si se puede o no se puede. No se preocupen. ¿Alguna otra persona que quiera decir? No se preocupen, Pastor José Romero, Pastora Idalmis, Pastora Keila, Pastor Santiago, Pastora Yajaira o Yaneri. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede decir, bueno, la población de damas de esta congregación son tantos? La población de caballeros es tanto. La población de niños son tanto. La población de visitas son tanto. Está interesante la pregunta, ¿no creen ustedes? La pregunta está apropiada. ¿Qué piensan ustedes? Adelante, Pastora Hidalmis. Yo pienso que no se puede decir ¿Qué razón? población. No sé, creo que por estadísticas. Sí, Pero creo si es una que estadística, es una estadística cuando yo doy un número. Más o menos la población de damas aquí son 50. La población de caballeros en esta congregación son 20. Y estoy hablando de estadística. bueno, yo creo, ¿Piensan? cuando estamos hablando de población, estamos hablando de muchas personas. Demasiadas. Igual. Listo, bueno, cerramos. Bueno, miren, Pastor Hidalmis, Pastor José, Pastor Jairton, perdón. No es una clase de personas, pero que son responsabilidad, cuidado y protección especial por parte de la primera palabra que vimos, del Estado, de las instituciones del Estado. Mientras que en la parte eclesiástica, todos ellos hacen parte de una unidad. Usted lo clasifica aquí es como grupo de trabajo, como grupo o ministerio de algo. Bueno, es la palabra que nosotros usamos, pero no porque el Estado tenga injerencia sobre ese tipo de personas o ese grupito de personas. El Estado no tiene injerencia o no tiene, ¿cómo decirle? Por la población o por los niños que hay en su congregación, el Estado dentro de la congregación no tiene injerencia en nada, porque usted lo que hace con esos niños en la primera escuela o cuando ya sale el tiempo de alabanza es separarlos para darles una clasecita para que ellos no se aburran dentro de la explicación del pastor o el predicador, porque los temas que va a tratar son temas religiosos, pero que los niños no le van a prestar atención. Y ahí el Estado no tiene injerencia. ¿Por qué no tiene injerencia? Porque en primer lugar, lo que se va a compartir con ellos es de un tema religioso. Además,
usted pero en el colegio se comparten temas religiosos, pero a la medida y a la orden como lo dice el Estado. ¿Por qué? Porque en los colegios, así sean cristianos, si hay alguno dentro de esos niños que no sean cristianos, sino que sean católicos, que sean algo, el colegio debe respetar eso y debe respetarle esa creencia a ese niño. Debe respetar esa creencia de ese niño. Así el colegio sea cristiano y el niño que está estudiando allí sea católico, debe respetarle esa creencia. Ahí tiene injerencia el Estado. En cambio, dentro del desarrollo del culto y la forma del trabajo para el culto y la forma de la característica de la formación teológica, allí el Estado no tiene injerencia. Por eso, el término población dentro del gobierno de la iglesia no se aplica. No se aplica. En sí, no se aplica de ninguna manera. Ahora, pero si usted dice cuál es la población eclesiástica en Colombia, o en Santa Marta, o en Barranquilla, o en Sincelejo, en San Marcos, o acá en Planeta Rica, donde ustedes quieran, cuál es la población cristiana o evangélica, allí sí está usted clasificando, porque allí el Estado tiene una injerencia sobre el término que se está usando, porque ahora sí, está usando un censo, como dijo mi pastor hace un momento, para clasificarlo dentro de el común general, donde el Estado tiene injerencia. Les pregunto ahora, ¿es claro esa terminología? Bueno, pastor, sí, nos quedó claro y para hacer como especie de énfasis, pues sí, es la parte, entonces sería la población en donde el gobierno tiene injerencia. Ya esa parte queda claro ahí, porque El Estado, no el gobierno. No me vuelve a decir eso. Perdón, el Estado. El Estado tiene injerencia, tiene un ordenamiento en esa parte ahí. Sí, señor. Amén. ¿Alguien más se quedó de acuerdo? ¿Está conforme con eso? ¿O de pronto le queda alguna duda? Perdón, quiero darle un consejo, si me lo permiten, a los hermanos. No importa que nos equivoquemos, estamos para aprender, que no les dé temor de preguntar, porque para eso estamos aquí. Amén. Y le agradezco mucho. Sí, mis amados pastores, no tengan miedo. O sea, aquí es el lugar donde ustedes se pueden equivocar. Ustedes vinieron aquí a ser instruidos. Yo me conformo más con lo que usted me des, con lo que usted me diga. Si usted está equivocado, eso me sirve a mí. ¿Sabe por qué me sirve? Porque esos conceptos que ustedes dan, yo los voy teniendo en cuenta para cuando me toque otro grupo, yo quizás a veces diga lo que algunos de ustedes dijeron. Bueno, ustedes al hablar de tal cosa están hablando de tal cosa. Eso lo escuché yo, que allá dijeron eso. Posiblemente dentro de este grupo hay gente que crea eso. Y me he encontrado con esa sorpresa de que sí, han dicho, sí, me parece que es eso. Lo mismo que escuché en otro grupo, aquí también dijeron eso. Lo digo así para ver y la gente lo dice. Entramos a la siguiente, pueblo, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Cuando yo hablo de pueblo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Oveja Sucre, me estoy refiriendo a Maicao, me estoy refiriendo a La Guajira, o me estoy refiriendo a Riguacha, o me estoy refiriendo a Santa Marta. Hombre, que este es un pueblo. ¿Han escuchado así? No, hombre, esa Sincelejo es un pueblo. Montería es un pueblo. O cuando yo estoy
hablando de pronto de San Pues, o estoy hablando de Ciénaga, Magdalena, o estoy hablando de Carraipía, allá en La Guajira, en Porciosa. ¿De qué estoy hablando yo cuando hablo de pueblo? Cuando se habla de pueblo estamos hablando de un conjunto de personas de un lugar, de una región o de un país. Son las personas que forman parte del Estado sin En ningún una tipo de... palabra sencilla. Dígame, pastor. Mire, cuando hablamos de población, en una palabra sencilla estamos hablando de clase. Hablando de pueblo, en una palabra sencilla, ¿de qué estaríamos hablando? De una comunidad, De una comunidad. cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a mirar. De una comunidad, vamos a mirar. De un pueblo que no es pueblo, como dice Moisés, como le dijeron a Moisés. Pastor Esther, cuando hablamos de pueblo, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué habla la Biblia de el pueblo de Israel? Estamos hablando de lo que es una identidad común de cultura, también de una historia y una conexión social. En otras palabras más sencillas, cuando yo hablo de pueblo, ¿de qué estaría hablando mi pastor Esther? Bueno, para mí una identidad que tiene. Y un ejemplo. Pastor Hidalmis. Bueno, para mi pueblo es un conjunto de personas que no son tan grandes, con costumbres autóctonas propias, que habitan en ciertas regiones. Bueno, muy bien. Pastor José Romero, Pastor Luis España, Pastora Keila, buenos días. Pastor Santiago, Pastora Yajaira Weber. ¿Alguien más? ¿Uno más? Por favor. Cuando el Señor dice acá en el libro del Nuevo Testamento, pero que está dicho en el Antiguo, cuando dice, ellos me provocaron a ira con lo que no es Dios, yo les provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. O sea, está hablando de la iglesia, pero ¿por qué usa esa expresión para referirse a la iglesia como un pueblo que no es pueblo? Eso ustedes lo han escuchado. Puedo contar con los dedos de los que están aquí, los que nunca lo han escuchado. Los demás sí. ¿Qué querría decir eso? Un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué la Biblia habla de el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios dice mi pueblo? ¿Quién es el que habla cuando dice mi pueblo? Pastor, Dios se refería pues al cristiano, referirse al cristiano. Él llama al pueblo cristiano como su pueblo. Ok, ¿y por qué somos un pueblo que no es pueblo? Adelante.
Pastor, yo pienso que por el tamaño, porque para mí los pueblos son pequeños. Cuando ya crecen son municipios, y etcétera. No se preocupe, no se preocupe, pues. Bueno, voy a definirles esto. Bueno, ya vamos a entrar en definición. Cuando usted habla de pueblo, usted está hablando de población. Usted está hablando de personas. Usted está hablando de personas, pero al mismo tiempo está hablando de territorio. Al mismo tiempo está hablando de país. Pero cuando dice la palabra pueblo, el pueblo colombiano, ya estoy hablando de todo. Mire, cuando hablamos de pueblo, usted está hablando de un tema cultural, idiosincrasia de un determinado número de personas. Voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle algo muy lo siguiente. Nosotros en la costa, la mayoría hablamos un costeño. Un acento. Pero ojo con lo que les voy a decir. La Semana Santa en el Magdalena no es lo mismo que la Semana Santa en La Guajira y mucho menos la Semana Santa en Córdoba. En la población o en el municipio de Valencia, Córdoba, Tierra Alta, Córdoba, El Pirú, Corregimiento o esos pueblos que son aledaños a San Pedro de Urabá, Semana Santa ya es muy distinto acá en el Magdalena, muy distinto quizás aún en los municipios del Bajo Sinú y muy distinto en todos los sentidos a La Guajira. Te lo voy a decir por qué. En Córdoba, en esos municipios de Córdoba, la Semana Santa es levantarse temprano, hacer un arroz de frijol negro, esmechar un pescado, un bagre, puede ser bagre seco, cortar un palmito, rallarlo, hacer una ensalada de payaso, en este caso una ensalada de remolacha, zanahoria, pero sofrita con aceite y ajo y cebolla y puesta a cocinar, es decir, a freírse con una chicha. Y la chicha le echan una pimienta de olor que uno acá le echa a la sopa. Ellos se la echan a la chicha. Somos costeños, somos de la costa, pero esa es una cultura que hay en esa región, en ese pueblo, en ese municipio, que es muy distinto para acá. Cuando usted habla de población, cuando usted habla de nación, usted está hablando de personas, usted habla de pueblo, usted también habla, pero ya ahora se refiere a un tema cultural. La cultura que hay en ese número de personas. Miren, no necesariamente estamos hablando de pequeños, porque el pueblo de Israel eran más de 3 millones de personas. 2 millones cuando salieron de Egipto, eran 2 millones. Entraron alrededor de 70 y pico más o menos, 80 y pico de personas y salieron 2 millones. Y era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios y eran 2 millones. En un pueblo llamado Maicao, en un pueblo llamado, ¿cuál otro les puedo dar? San Marco, otro se los puedo dar, San Pues, San Pelayo, o le puedo decir Baranda, o Majahual. Cuando yo les hablo de esos pueblos, les estoy hablando de un número pequeño.
pero hay una cultura muy distinta en cada uno de ellos, así el uno viva pegado el uno del otro. Celebran unas fiestas distintas la una del otro. Hacen unos concursos de esas fiestas muy distintos el uno del otro. En algunos de ellos celebran y hacen corraleja, en otros no. Así estén pegados el uno del otro. Entonces, estas cosas, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando ahora de un tema cultural. Cuando la Biblia habla de Israel como el pueblo, es la cultura que trae el hebreo. Primera cultura que trae el hebreo, la circuncisión. Y era propio de ellos. Al octavo día tenían que hacer eso, tenían que llevar unos palominos para la circuncisión. En el año había una fiesta donde la gente tenía que dormir afuera, no en sus casas, sino afuera o en el patio, pero en una tienda durante 7 días. La fiesta de los tabernáculos. También las fiestas de las primicias. La Pascua, cómo se celebraba la Pascua. Esa era una cultura de ellos, propiamente de ellos. La iglesia es un pueblo que no es pueblo, porque la iglesia estamos hablando de que, estamos hablando hoy día que la denominada iglesia de Cristo puede superar los 100 millones, los 200 millones. Si en Colombia usted no sabe cuántos, en Colombia, usted no sabe cuántos son cristianos, usted no lo sabe. No sabe cuánto es ese número y puede superar los millones. En Colombia no habrán 50 millones, no lo hay, pero puede haber un número alto, puede haber un 10%, puede haber un 20%, pero se ve más el no cristiano que el cristiano. Usted se pone en el barrio donde tiene la congregación y toda esa poca gente que vive alrededor y todo lo demás y todo, la mayoría son no cristianos y solamente a su congregación van máximo 100, máximo 150 y al que llegue a los 200. Y para llegar a 200 usted tiene que tener como alguna especie de programas o tener algunos convenios con algunas fundaciones llamadas Compasión u otras, que son las que le suministran para que usted tenga allí unos niños y ahí usted cuenta con ellos para la iglesia. Eso sería un tipo de pueblo que usted tiene allí, de una característica. ¿Por qué la iglesia es un pueblo que no es pueblo? Primero, un pueblo necesita un territorio donde asentarse, partiendo de ese punto de vista. Un pueblo tiene que tener un límite geográfico. Si yo digo el pueblo colombiano, el límite geográfico ya está establecido. Si yo digo algún municipio que ustedes me quieran decir, denme un municipio, Pastor Esther. El Retén. El Retén, Magdalena. Si yo digo el Retén, si yo digo Repelón, si yo digo el otro que se llama el Uruaco, si yo digo el Swan, si yo digo Salamina Magdalena, si yo digo Pibijay, si yo digo Fundación, si digo Bosconia, ellos tienen un límite territorial y la cultura que se ve ahí es muy distinta. La iglesia es un pueblo que no es pueblo porque no tiene las características de un pueblo. Es un pueblo porque se identifica con una cultura. ¿Cuál cultura nos identificamos? La fe, la salvación, el perdón, el reino de los cielos sobre nosotros, el gobierno de Cristo sobre mi vida. Tengo todos los elementos de una institución, de un estado, de un gobierno. A mí el plan de trabajo, el programa, el gobierno o el programa que yo tengo en mi corazón
es ir, predicar este evangelio a toda criatura. Eso es un gobierno, porque ese es un plan. Ese es un plan de trabajo, esa es una institución. Y por eso ese gobierno se da. Y porque también es un estado sobre mi vida. Porque yo tengo una máxima autoridad, unas máximas leyes. No me rigen exclusivamente las leyes terrenales. Porque en la ley terrenal yo puedo tener una o dos mujeres o 20 si quiero. Yo puedo tenerla. Yo puedo tener un hogar aquí, un hogar en el otro barrio. Yo lo puedo tener. A mí nadie me lo prohíbe, pero el gobierno, las leyes de este gobierno no me lo permiten. Yo puedo ser una persona que lo que yo diga eso es y que yo tengo la razón. Yo lo puedo ser y el Estado no me lo puede prohibir, el Estado colombiano, pero el Estado o lo que se da dentro de este pueblo que no es pueblo sí me lo prohíbe. Porque a mí me considera un sabio en mi propia opinión y me dice que para mí no hay esperanza. Yo puedo ser un necio y yo puedo ser todo lo pervertido que yo quiera, en el sentido después que en esa perversión yo no le cause una lesión a otro, yo no me meta con menores de 14 años o menores de edad. Yo puedo ser todo lo pervertido que quiera, acostarme con hombres, con mujeres al mismo tiempo, lo puedo hacer. El Estado colombiano no me lo puede prohibir. Más, este Estado sí me lo prohíbe. El del pueblo que no es pueblo. Ahora, no tengo un límite territorial. ¿Por qué no tengo un límite territorial? Porque mucha gente comparte esta cultura en otras naciones, que yo no sé ni cómo se llaman, que yo nunca los veré, ni ellos sabrán cuántos números hay aquí en Colombia, ni yo sé cuántos hay en Venezuela, ni sé cuántos cristianos hay en la República Dominicana, en Panamá, yo no lo sé, pero tienen esta misma cultura que tengo yo. Por eso somos un pueblo que no es pueblo. No estamos limitados territorialmente, pero nos rige una cosa en común, la cultura que está establecida o las leyes que están establecidas en la Biblia. Esa es nuestra constitución, eso es nuestra ciudadanía, nuestra identidad. Yo tengo una ciudadanía de cristiano no porque yo diga o porque yo confiese que soy cristiano. ¿Cómo tengo yo la ciudadanía? Voy a darle el ejemplo. Yo en un culto yo digo, yo recibo a Cristo. Y vengo, recibo a Cristo. Yo recibo a Cristo. Y yo les digo, yo quiero ser bautizado. Y yo voy y soy bautizado. Y yo digo, yo quiero servir aquí primero como un mujer, como algo, como un diácono. Bueno, yo quiero empezar a predicar y empiezo a predicar. Yo les pregunto, ¿eso me convierte en ciudadano, en ciudadano celestial, en ciudadano de el gobierno de Cristo, de la iglesia? Eso me convierte. Mire la pregunta que le estoy haciendo. ¿Me convierte eso? Me convierte en parte del reino de los cielos mi obediencia al Señor, mi obediencia a las normas, a los principios de la palabra de Dios. Pero todo lo que yo acabo de decir, que yo, miren desde dónde vengo, y miren ya por dónde voy. Eso me convierte a mí en ciudadano del reino celestial de Dios. Eso me convierte, ¿sí o no? Pastora Hidalmis. O Pastor Esther. Pastor Hidalmis levantó la mano. Claro que sí, pastor, lo hace parte.
porque está aceptando y está ejerciendo y las leyes, todas las condiciones. Pastor Esther, ¿me convierto o no me convierte? Claro que sí, sí, hay normas, por ejemplo, se bautiza, recibe a Cristo, se somete a a los discipulados, a, a poder estudiar la palabra para poder predicar, lógicamente se convierte en un ciudadano, tiene la nacionalidad de Cristo Jesús de entrar al reino de los cielos. Bueno, yo les voy a decir que no, eso no me convierte. Y se los digo, y no se los digo yo, ustedes lo han visto. Yo conozco mucha gente que ha hecho todo eso, pero no se han arrepentido. El fruto del corazón de ellos muestra otra cosa, aunque hagan todo eso, no se han arrepentido. Eso es lo que es un pueblo, que no es un pueblo. Yo puedo tramitar mi nacionalidad en Estados Unidos y odio a los gringos. Dentro de mi corazón los odio. Yo puedo tramitar mi nacionalidad y me la dan. Y me sé el himno, me sé la cultura, me sé todo lo que... Y habito entre ellos. Puedo odiar. Y así no hay gente que ha ido a Estados Unidos, que obtiene la nacionalidad y terminan actuando en los atentados y eso. Así sucede en el gobierno, aquí en esto. Hay gente que va y que hace parte y que está en todo, pero no se han arrepentido. Uno no les ve un fruto, no les ve el fruto del Espíritu, no se los ve por ninguna parte. Los ve uno haciendo esto y lo otro. Los ve uno llamando gente, convocando, y los ve uno haciendo. Pero uno ve algo que le faltan un peso para el centavo, un centavo para el peso. Adelante, Pastor Hidalgo, le doy luz a la palabra. Pero para muchas personas, ustedes se parten, ¿verdad? Y ese es un tema muy profundo en lo espiritual. Pero para usted, para muchas personas, para todo el que lo ve, usted hace parte, sin profundizar en lo profundo de su corazón y sus sentimientos. Aquí es donde viene el detalle. Es aquí donde viene el detalle. Yo pregunté muy claro. ¿Es ciudadano? Es ciudadano celestial. Aquí en la tierra es una maravilla, un ejemplo de pastor. Un ejemplo de pastor. Pero eso no le da la ciudadanía. Porque el que se la va a dar, el consulado que se la va a dar es el que le conoce el corazón. Sí dice usted que es muy cierto, sí, pero vuelvo y les digo algo. He aquí que en la iglesia se ven todas estas cosas, más la determinación. Si yo soy un pueblo que no es pueblo, no depende de mí o de mis acciones. Bueno, sí de mis acciones, pero el aval final lo va a tener siempre el que lo entrega. Entonces, eso es lo que significa un pueblo que no es pueblo. Pastora Esther, ¿qué nos iba a decir? Hasta el momento les pregunto, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos desarrollando esta temática? En esto cabe destacar con la palabra dice, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, les pregunté. En cuanto al arrepentimiento, para que pueda ser ciudadano del reino de los cielos. Amén. Les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, pastor, bien. ¿Han visto esta diferencia, estos conceptos? Adelante, Pastor Luis España.
Sí, sí, no, lo que les quiero decir es lo siguiente. Digamos, no, el tema de la Semana Santa es un tema económico, porque al fin y al cabo es un tema económico de quiénes lo pueden hacer y quiénes no. Hay gente que hace dulce en Semana Santa, hay gente que hace dulce. En mi casa yo no hago dulce en Semana Santa. De por sí que no hago ni dulce, con eso les digo todo. Ya no como ni dulce. Aguantando uno ya ahora tiene que aguantar la boca ahora porque, mejor dicho, está la diabetes ahí asomada, partiendo desde ese punto de vista. Entonces, no sufro de diabetes, no sufro de hipertensión, no sufro de problemas de riñones, pero me abstuve, ya voy para 3 años ahora en mayo, de comer dulces, de comer harinas. Me abstuve de hacer todo eso porque tenía una obesidad grandísima. Un día amanecí con un dolor de cabeza impresionante hace 3 años y desde ahí corregí todo eso. Y estoy en medio de esa cultura. Yo no la como. Eso no. El tema de la parte de pueblo normal es un tema de cultura. No importa si usted la vive o no la vive, pero en el pueblo se da ese tipo de cultura, se da el tipo de acento, mi pastor Luis. Por ejemplo, usted se va para, voy a darle un ejemplo, mañana más tarde usted le toque irse para Yopal Casanare. Ellos hablan allá de una forma distinta, ellos hacen los asados de una forma distinta y quizás de pronto usted no sepa hacer asado. Y resulta que ellos sí hacen asado, pero lo hacen así, enterrado la carne y le ponen ahí las brasas a una determinada distancia. Usted no lo hace, y si lo hace, no lo hace así, sino que usted lo pone sobre la plancha, sobre algo. Entonces, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de la cultura general. Que participe o no participe de ellos es muy distinto. Pero yo no lo cambio, no lo distingo, sino que ellos se mantienen allí. Eso es lo que allí se da. Le doy un ejemplo. En Monpós, Bolívar, en Santo Tomás Atlántico y en Monpós, Bolívar, y Popayán, Cauca. Allá la Semana Santa es una cosa impresionante, o sea, una cosa bastante fuerte en esos tres pueblos que les he dicho, y en esa ciudad o en esa ciudad. La Semana Santa es una cosa impresionante. Allá cogen el tema de, sobre todo Monpós, Bolívar. En Monpós, Bolívar, cogen y la Semana Santa la hacen de noche, las procesiones esas. Es un rito bonito, pero pagano, abominable delante de la presencia de Dios. Pero si usted viera, es un tema cultural muy bonito. Ellos el Jueves Santo es en la noche, porque todo lo hacen es en la noche. Sacan esas imágenes y jalan por un lado, jalan para el otro, la cargan y llevan y van, ellos van vestidos. O sea, si viéramos desde un tipo de vista cultural, era algo hermoso. Pero dentro de ellos hay un trasfondo que yo no lo comparto, es esa idolatría, esa llevar imágenes, esas adoraciones de imágenes y del Santísimo y de no sé quiéncito. Ya le doy la palabra a Pastor Hidalgo. Y en Popayán sí la hacen de día, pero es que en Popayán el clima es delicioso. El clima de Popayán es delicioso y de noche es más delicioso todavía, debido a la serranía de allí de la cordillera, en este caso es en la cordillera central. Entonces toda esa parte que ustedes ven allí es tan hermoso. Pero fíjense bajo ese precepto, ellos practican eso. Yo he estado en esos lugares y conozco. Yo abomino eso. Entonces no lo participo. Y he estado allí, pero no. O sea, no he vivido, no es nada. Les comparé el tema de la Semana Santa en mi pueblo, o el tema de la Semana Santa en Santa Marta. Adelante, Pastora Hidalgo, iba a decirnos algo.
Bueno, la clase ya la entendí de esta manera. Creo que nosotros aquí en la Tierra tenemos diferentes nacionalidades, el que es de Colombia, el que es de Ecuador, pero nos une algo en el espíritu, que es la nacionalidad de Cristo, la nacionalidad del cielo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, nosotros no nos sujetamos a ninguna norma que vaya en contra de lo que Dios estableció, ¿verdad? En cuanto a nosotros aquí en Santa Marta celebran las fiestas del mar, también hacen Semana Santa, etcétera, y nosotros respetamos. Pero cuando nos convertimos a Cristo, ya eso nosotros no compartimos. Podemos, mi cédula dice que soy de Santa Marta y todo eso, pero en lo espiritual yo no soy de acá. Sí, eso es lo que es un pueblo que no es pueblo, refiriéndose a la iglesia. Pero yo tengo la cultura. Para empezar, mi amado hermano, usted tiene el acento de donde usted se crió, de donde usted se levantó, del pueblo. O sea, usted trae en sí trae un pueblo encima, trae una cultura, trae un acento, una forma de hablar. Usted trae eso. Independientemente, claro, pongamos a hablar aquí a la pastora, digamos, a la pastora Yaneris para que usted vea. La pastora Yaneris habla el guajiro, pero centrado. Y esa es su cultura, ese es su pueblo. Nosotros, los que no somos de allá, hablamos distinto. Pero si yo hablara aquí, ¿quiénes son los de lo que es la parte del Sinú para abajo, de Sucre, de los que están aquí, que sean de allá, de Córdoba o de Sucre? Usted les va a sentir un hablado totalmente distinto, porque ese es su pueblo, su identidad. Todos nosotros tenemos una expresión debido al pueblo, a la cultura que nosotros tenemos. El colombiano, el pueblo colombiano, es pueblo colombiano cuando lo comparamos con otras naciones. Y cuando le decimos así, bueno, entonces acá uno habla de muchas cosas. Uno habla del sombrero volteado, uno habla de, digamos, en este caso, uno habla de este tipo de atuendos, que ustedes pues deben conocer qué es este tipo de atuendo. Uno habla, digamos, de una ruana, uno habla de un poncho, o uno habla de una ruana blanca, o uno habla de pronto de qué más, de una barca tres puntadas, que es propio de esto. Uno habla de una gaita, de un millo, dependiendo también dónde están. Por ejemplo, el millo o la cañita pequeña se usa mucho en lo que es el Atlántico y se usa mucho en los pueblos del sur de Bolívar. Más la gaita se usa mucho más de lo que es la parte central del Bolívar y la parte alta del Bolívar hacia abajo y algunos pueblos del Magdalena. El porro no se escucha en La Guajira. El porro no se escucha en los pueblos del sur del Cesar, no se escucha el porro. Más lo que es el chandé, el porro, se escucha para el sur del Magdalena, sur del Bolívar y parte de Sucre y de Córdoba. Porque esa es la cultura que ustedes ven. Eso es lo que significa la palabra pueblo. Pueblo. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Y esas son identidades. Cierro con la siguiente. Soberanía. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez hubo unos bombardeos en Ecuador por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, donde estaba Raúl Reyes, allá en Ecuador. Raúl Reyes estaba en Ecuador. Era presidente de ese tiempo
Rafael Correa, era presidente de Venezuela para ese tiempo Hugo Chávez y era presidente para ese tiempo Álvaro Uribe Vélez. En ese tiempo hubo un bombardeo en territorio de Ecuador, en un campamento de Raúl Reyes. Murieron muchos colombianos murieron allí. Y creo que si murió un ecuatoriano fue mucho, o yo creo que no alcanzó a morir ni un ecuatoriano. Murieron todos colombianos. Hubo un problema. Hugo Chávez se cogió ese problema para él, como si hubiera sido donde él. Y él empezó entonces a hacer lo siguiente. Empezó a que sus aviones pasearan por el territorio de Maicao, entraran por el territorio de Maicao y se devolvieran. En Arauca también pasó muchas veces. Y los militares colombianos decían, hemos interceptado unos aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, los cuales han violado la soberanía de nuestro país, Colombia. Yo les pregunto, cuando hablamos de soberanía, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese concepto. La soberanía territorial. Dice de la Biblia, la soberanía reside por soberanía de Dios es la doctrina, que afirma pues que Dios tiene el poder. Y en la doctrina la que rige la población, a la población. Y también habla de que la soberanía es la constitución que reside pues en el pueblo, que la ejerce directamente el pueblo y que no puede ser intransferible. Es decir, que no se puede, inalienable, que no se puede pues negociar. Bueno, pero la pregunta, pastora Yaneri y después pastor Álvaro. ¿Ahí hubo violación de soberanía? ¿Y eso es hablar de soberanía? Buenos días, pastor. Qué pena, acabo de entrar a la clase y están en los pueblos apenas. Bueno, cuando se habla de tratados de soberanía de una nación a otra, hay algo que nosotros somos como embajadores para que un avión internacional pueda acudir a Colombia en operativos militares. Tienen que estar de acuerdo, tiene que haber un acuerdo entre los consulados, que son las embajadas, para un proyecto militar. Y si no hay una aprobación, se entiende que hubo una violación a los términos internacionales. Y eso también se ve en la parte espiritual. Cuando nosotros vamos a una nación a predicar la palabra, tenemos que pasar por un consulado territorial del mismo país, porque que me va a avalar a mí la visa para decirme si puedes o no puedes viajar a este país. Porque si yo viajo ilegal, estoy violando las leyes internacionales. Bueno, ¿alguien más me da otro concepto de soberanía? Adelante. Se habla del poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Si hay una delimitación que no se puede violar.
En otras palabras, Pastor Luis. O sea, hay es el poder que se ejerce sobre un territorio, el cual no puede ser violado por una nación diferente, sino es con un permiso especial, que fue lo que ocurrió cuando Ecuador, que violaron la soberanía de Ecuador traspasando la frontera. O sea, Bueno, ¿alguien más? Creo que ahorita, Pastor José Romero. Buenos días, pastor. Bendiciones. Bueno, yo voy a hablar de... Adelante. ¿Me escucha? Perfecto. Voy a hablar del lugar donde estoy. Acá hay una demarcación y es la carretera. De la carretera a un lado al otro marcan un territorio. Si de este lado se pasan para allá y los de aquel lado se pasan para acá, están violando la ley. Entonces yo me imagino que es según el ejemplo que usted puso. Bueno, pero en sí soberanía para usted, ¿qué sería? Se viola el territorio que ya han tenido de acuerdo, que no se viola el uno al otro, ni los de aquí pueden pasar para allá, ni los de allá para acá, para acá. Amén. ¿Alguien más? Y con esto cerramos. Pastor Jairton González. Por soberanía es el límite que tiene cada país en su territorio, en el cual cuando se habla de se viola la soberanía, es que se ha traspasado las leyes o las normas que tiene cada país con diferentes países, en el cual ni este puede violar a aquel, ni aquel puede violar a este. Entonces la soberanía es el límite que tiene cada país dentro de su territorio. Bueno, vamos a cerrar. Amados pastores, cuando yo hablo o cuando se habla de soberanía, ¿Pastor Luis iba a decir algo? Pastor Luis Charri tiene la mano levantada. Pastor José Romero tiene la mano levantada. ¿Van a decir algo? no, señor. No, señor. Ok. Pastor José Romero tiene la mano levantada. ¿Va a decir algo? Bueno. No, señor, no, señor. No, señor, no, señor. Pastor Santiago levantó la mano. Poder político que se ejerce en un territorio. Poder político que se ejerce en un territorio. En otras palabras, ¿qué sería eso, Pastor Santiago? ¿Qué sería eso en otras palabras, Pastor Santiago? Poder político que se ejerce en un territorio. Violar las leyes establecidas. Por ejemplo, yo cometo un acto sexual con una niña menor de 14 años o un niño, porque ahora eso da igual. Eso estoy violando las leyes establecidas. Yo estoy violando la soberanía allí, mi Pastor Santiago. El alcalde se roba los recursos. Pastor Santiago. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser. No estoy seguro, pero puede ser. Tranquilo, no se me preocupen por eso. Bueno, cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos hablando de autoridad o autonomía propia. No tiene nada que ver con el territorio. El territorio está allí. Y si usted entra sin permiso, usted está violando las leyes del territorio. Pero usted no se está metiendo en mi forma de gobierno
o como yo gobierno dentro de tal cosa. Cuando dicen que Dios es soberano, es porque Él tiene sus propias leyes, las cuales no permite que nadie tenga injerencia sobre ellas o se las modifique. Nosotros somos soberanos porque nos autogobernamos. Nosotros establecemos cuáles son las leyes que nos van a gobernar. No tiene que venir los Estados Unidos y decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con que ustedes tengan presidente cada 4 años. Yo quiero que tengan presidente cada 6 años, como nosotros. No, no tenemos por qué tener presidente cada 6 años. Lo queremos tener cada 4. Queremos que nuestros alcaldes también sean 4 años. Queremos que el poder político, en este caso, yo quiero que el presidente nombre quién va a ser el fiscal, que el presidente nombre quién va a ser el contralor, que el presidente nombre quién va a ser el procurador, el órgano que me va a controlar. Aunque parece algo absurdo, imagínese que el presidente es el que escoge quién es el que los órganos que lo van a controlar. Es el presidente. Él envía ternas. Por ejemplo, ¿quién va a investigar a los ciudadanos? El fiscal general. ¿Cómo se escoge el fiscal? El presidente escoge una terna y la envía a la corte. El procurador, un órgano de control. El presidente escoge una terna y la envía al Congreso. El procurador, el presidente escoge una terna y la envía a la Cámara de Representantes o al Congreso. Yo escojo quién es el que me va a controlar. Imagínese eso. Yo escojo quién me... Pero nadie se puede meter en eso. ¿Por qué nadie se puede meter? Porque así está establecido en mi Constitución. Y eso es la soberanía que nosotros tenemos. Hablar de soberanía es hablar de autonomía, de cómo se va a gobernar, cómo es mi territorio, cómo es el tema de las leyes que se han de aplicar. Eso, que un avión se pasó, eso no es violación de soberanía. Tiene nada que ver con eso. Digamos, unos militares de Estados Unidos vinieron a entrenar a los militares colombianos. Eso no es violación de soberanía. En un tiempo se escuchó, había un israelita, amados hermanos, había uno que se llamaba, ese era gringo, llamado Yair Klein. Y había un israelita llamado, se me pasa el nombre, que fue el que le dio un entrenamiento militar a los paramilitares. Yair Klein fue uno, pero este era un israelita que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero ese hombre tenía mucha plata y vino y les dio un entrenamiento militar a los paramilitares. Cómo manejar los fusiles de asalto, cómo hacer todo. ¿Hubo violación de soberanía? No. ¿Hubo un delito? Sí, mas no hubo una violación de soberanía. Porque este señor no se metió, no se ingirió sobre la forma de cómo nos vamos a gobernar. Esa es la diferencia. Amados pastores, espero que esta clase haya quedado clara, que haya sido de su entera satisfacción. Hoy cerramos estos conceptos. Nos demoramos siempre, pero es bueno que queden todavía las cosas claras. Les hago una pregunta. ¿Cómo calificamos la clase de hoy? Abran el micrófono los que quieran participar, no importa. Excelente, pastor, porque cada día aprendiendo y gracias a Dios
sinceramente, y lo ha usado usted para enseñarnos a nosotros entender muchas cosas que por nosotros, nuestros propios medios, creíamos que estábamos equivocados. Pero gracias a Dios y a usted, bueno, en especial a mí, el conocimiento de tantas cosas, y en esta clase he venido a aprender lo que no sabía. Le doy gracias, pastor, y bendiciones. Amén. ¿Alguien más? Pastor Santiago. Pastor Santiago. Bueno, no le escuché. ¿Alguien más? Pastor Luis Charri, Pastora Sadid, Pastora Keila, Pastor Luis. Amén. En la próxima clase, ya ahora sí entramos al tema que nos corresponde, a la eclesioadministración. Dios les bendiga a ustedes. Un buen día, un buen resto de semana agradable. Bendiciones. Gracias, pastor, por esa clase tan bacana. Amén, amén, pastor. Gracias. Feliz y bendecido día para todos. Está bacana la clase. Bendiciones a ustedes, bendiciones. Vaya bien, pastor. Vaya bien, pastor.